Amigos televidentes, muy buenas tardes. La televisión cubana les transmite a ustedes el desfile de la victoria celebrado en horas de la mañana de hoy en la Plaza Roja de Moscú en conmemoración del aniversario 70 de la victoria del ejército soviético sobre la Alemania nazi. Este desfile fue transmitido en vivo en horas de la madrugada por nuestra televisión y ahora pues lo retransmitimos. La impresionante parada militar contó con la presencia de 15.000 militares que desfilaron por la Plaza Roja, 150 aviones y helicópteros y alrededor de 200 vehículos y armas pesadas. Se considera el más impresionante desfile de todos cuanto han tenido lugar en estas últimas 7 décadas. La celebración contó con la presencia de delegaciones de alrededor de 70 países. 27 jefes de Estado y de Gobierno acudieron allí a la Plaza Roja, invitados por el presidente ruso Vladimir Putin para participar de esta celebración. Por Cuba tomó parte el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, a quien vemos en estas imágenes cuando llegaba en horas de la mañana, minutos antes de comenzar el desfile allí a la Plaza Roja. Como se conoce, nuestro presidente pues está llevando a cabo una visita oficial a Rusia desde el pasado martes, en la cual pues se ha entrevistado con los principales líderes de ese país, el primer ministro Dmitry Medvedev y el propio presidente Putin, quien le dio la bienvenida esta mañana en la Plaza Roja de Moscú, cuando el mandatario cubano pues se personó en el lugar para tomar parte en este desfile invitado por el presidente de Rusia. El desfile de la victoria ha sido una muestra de la disciplina, marcialidad y vitalidad y también del poderío tecnológico del ejército ruso, heredero de las tradiciones combativas del ejército soviético que hace 7 décadas propinó una contundente derrota al nazismo alemán. Con las imágenes de las campanadas del reloj cuando marquen las 10, exactamente como hace 70 años, comenzará esta parada militar. Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Мирно! Для встречи слева! На край! Acompañados por la música de Alexander Alexandrov, de la canción Guerra Sagrada, a la Plaza Roja llegan 2 símbolos de Rusia: el legendario estandarte de la victoria y la bandera estatal de la Federación de Rusia. El grupo de abanderados militares del Batallón 154 de la Guardia de Honor del Regimiento Preobrazhensky de la Comandancia Militar desfila ante las formaciones y tribunas con veteranos e invitados de honor.
pues comienza el desfile con dos de los símbolos más importantes, el inicio de esta parada militar, ese estandarte que estamos viendo de la Federación Rusa, por supuesto, y el estandarte histórico, ¿no? Efectivamente, es el que ondeó sobre el Reichstag de Berlín y que, bueno, simboliza todos los años el arranque, ¿no?, del desfile. Es una fiesta para, creo que hay que subrayarlo, los vamos a ver, es una fiesta de los veteranos. Es el Día de los Veteranos, es una fiesta que yo me atrevería a decir sagrada desde el sentido más amplio de la palabra, porque solo ellos conocen la dimensión inconcebible del sufrimiento que supuso este conflicto. Supongo, Nicolai, que este sentimiento de, digamos, casi sagrado, como se está viendo, ¿no?, muy solemne, el ver este estandarte que, digamos, es un triunfo militar también para todos los soldados que lo están viendo, también para los nuevos cadetes, ¿no?, que han estado durante tantos días preparando el desfile, es algo muy especial. Claro, absolutamente. Y no es solamente el símbolo, es también el símbolo de nuestras vidas, la paz que ha sido logrado hace 70 años atrás para todos nosotros, la paz para todo el mundo y vidas para todos nosotros. Eso hay que tener en cuenta, que los alemanes nazis que han sido derrotados hace 70 años atrás, eso es ahora ese es el momento muy importante para todos nosotros, para todo el mundo. Llevamos 5 años retransmitiendo este desfile, pero la verdad es que uno no se cansa de ver estas imágenes porque impresionan no solo por el colorido, digamos por la magnitud desde luego del evento, sino por el sentimentalismo y por ver cómo algunos de los veteranos que, bueno, pues los que todavía viven, que están en esa grada, en el elenco, ahí en la Plaza Roja, ¿no?, en este escenario, se emocionan al ver todo, digamos, todo este desfile, ¿no? Yo creo que ellos, yo he tenido la ocasión de hablar con muchos de ellos en mi etapa de periodista, y a mí lo que más me sorprende es que son héroes sencillos, es decir, son orgullosos, por supuesto, y es su día, pero también hay un pozo de tristeza, evidentemente, por la cantidad de compañeros que murieron en el frente y que han ido muriendo a lo largo de estos años. Yo creo que hay que recordar que los 27 millones de muertos es una cifra, una dimensión inconcebible para quienes hemos nacido en tiempos de paz, ¿no? Y podemos decir que es la población que tenía España en los años 40 o la población que tiene hoy Venezuela, ¿no? Es decir, hay que recordar que es una fiesta de la victoria, pero con ese pozo de tristeza, ¿verdad? Sí, absolutamente, es bastante difícil de entender la cantidad de las personas que han muerto. En realidad, todos nosotros este día, tal vez a partir de celebrar, conmemorar el Día de la Victoria, también debemos recordar la memoria y la gloria que padecieron, que dieron sus vidas al altar de la victoria común. Una victoria común en la que a veces se minimiza esa pérdida que tuvo el pueblo soviético, como decimos, de 27 millones de personas, casi nada en el enfrentamiento más cruento de toda la historia, y en la que los veteranos son un testimonio vivo de todo ese sufrimiento, ¿no?, de las batallas de Stalingrado, de Kursk, de cómo se estuvo cercado también Moscú a 30 kilómetros, ¿no? Sí, y yo creo que, por supuesto, Nicolai, como ruso nos lo puede decir mejor, hay pocas familias que no tengan algún vínculo con la... Yo diría que casi no hay familias que no han tenido vínculo. Por ejemplo, mi bisabuelo y otro abuelo han participado en esta guerra más sangrienta de todo el mundo. Uno pasó toda la guerra, otro desgraciadamente no pudo llegar desde ahí, pero de todas maneras, como dijimos nosotros los rusos, hay que quitar nuestras capas delante de ellos para conmemorar y agradecer por todo lo que han hecho, salvando nuestras vidas y las vidas de futuras generaciones. Vemos ahora mismo en las pantallas pues uno de los momentos principales, uno de los momentos de apertura que es de este desfile militar, como el ministro de Defensa está pasando revista a todas las tropas. También, bueno, importante el acompañamiento musical durante todo este desfile. Las bandas sincronizadas están tocando diferentes melodías, pero ahora este es militarmente es uno de los principales, digamos, momentos, ¿no, Nicolai? Ahorita sí, lo que se está realizando es el comandante
de las tropas, ahora el comandante de las tropas terrestres de la Federación de Rusia, está saludando a todas las unidades oficiales, suboficiales, cadetes que ahora están presentes en la Plaza Roja, y el ministro de Defensa de la Federación de Rusia, Sergei Shoigu, está aceptando esa parada que próximamente va a realizarse en un desfile militar. Eso sí es muy importante para todos los que están ahí, porque es orgullo, como todos ellos dicen, presentar a nuestro país en la Plaza Roja. En realidad eso es el momento más importante para todos ellos, y claro, debemos estar orgullosos nosotros que tenemos tantas tropas. Me gusta esta puntualización que has hecho en la Plaza Roja, un lugar emblemático. Es, sí. No por casualidad se realiza, Dani, el desfile aquí. Es un lugar que tiene muchos lugares simbólicos y que alberga este desfile por muchos motivos. Sí, yo creo que la impronta de la victoria, que es una palabra vinculada a la historia rusa, se percibe en cada esquina de la Plaza Roja. Desde la Catedral de San Basilio, que se levantó para conmemorar la victoria sobre Kazán por Iván el Terrible, hasta la propia estatua que hemos visto antes delante de la catedral, del príncipe Pożarski y de Kuzma Minim, que son los héroes de la resistencia contra la invasión polaca. Es decir, todo lo que hay en la Plaza Roja, el mausoleo de Lenin, por ejemplo, que ahora está cubierto por la tribuna, pero donde las tropas en el año 45 lanzaron los estandartes nazis. Efectivamente. Es una plaza que rebosa ese orgullo del que hablaba Nikolai por la victoria, y esa palabra que con mayúsculas que tanto vamos a oír hoy, ¿no? Repetida. Quisiera añadir una cosa, si se puede. En esta plaza también, como la plaza emblemática, se realizó la parada del año 1941, el primer, de 7 de noviembre, y el primer después de la victoria, en el año 1945, el 24 de junio. No fue el 9 de mayo como ahora, sino el 24 de junio. La orden para celebrarlo, el general secretario de la Unión Soviética, Joseph Stalin, dio el día 22 de junio, pues justo 4 años después del inicio de la misma guerra. Pues todos los eventos más importantes del país están relacionados con ese mismo lugar. Quería decir una cosa, porque al igual que ese fervor se notaba en la salida del año 41, que fue casi un desafío, ¿no? Era por la mañana. Sí, fue en noviembre, fue el aniversario de la Revolución Soviética, y fue uno de los momentos épicos, digamos, de la guerra, porque las tropas nazis estaban a 30 kilómetros de Moscú. Celebraron el desfile a las 8 de la mañana para que no hubiera visibilidad, porque podía haber incluso ataques de aviación alemana en ese momento. Y el discurso que da Stalin a las tropas antes de enviarlas al frente estuvo plagado de referencias históricas a personajes como Mikhail Kutuzov, que fue el mariscal que venció a Napoleón, a Dmitry Donskoy, que venció a los mongoles, y al general Suvorov, que quizás es uno menos conocido en España, pero que es un general mítico en la historia militar rusa, porque nunca perdió una batalla. Vamos a escuchar el ambiente que se está viviendo ahora mismo en la Plaza Roja, porque también nos queremos empapar un poco de esos sonidos, de estas sensaciones que se viven en esta mañana. Los felicito por el 70 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria.
Pues aquí estamos viendo ese desfile impresionante, bueno, pues el aspecto que muestra la Plaza Roja. Decía el fervor de 1941 con el que se está escuchando ahora mismo, con este grito de hurra, de júbilo, ¿no? De victoria de todos los soldados que están congregados aquí, ¿no? Para ellos también el estar ahí debe ser una sensación, es vivir la historia en su propia carne, ¿no? Sí, y yo querría resaltar también, cuando hablamos de la victoria y del año 41, cuando Stalin los envía al frente, la dificultad de esa victoria. Es decir, era una victoria inconcebible en ese momento, no era realista realmente pensar en la victoria en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que esta fiesta también simboliza el tesón de un pueblo que resiste para sobrevivir y para doblegar al enemigo, que en un primer momento era invencible, ¿no? Vamos a escuchar ahora el discurso del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Allí se está dirigiendo hacia la tribuna para tomar el paso, va a rendir, a prestar los honores en la tribuna. Escuchamos el ambiente de este momento en el que se le pasa al testigo y después escucharemos íntegro el discurso del presidente Putin. Compañero comandante en jefe, las fuerzas de Moscú están preparadas para la marcha en conmemoración del 70 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. El ministro de Defensa, general Shoigu. Estimados ciudadanos de Rusia, queridos veteranos, estimados visitantes, compañeros soldados y marinos, sargentos, alférez de las Fuerzas Armadas y de la Marina, queridos oficiales, generales y almirantes. Los felicito por el 70 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Hoy, celebrando esta sagrada fecha, volvemos a recordar la grandeza de la victoria sobre el nazismo. Estamos orgullosos porque nuestros padres y abuelos pudieron vencer y eliminar al nazismo. La aventura de Hitler fue una lección para todo el mundo. En los años 30 del siglo pasado, Europa no pudo ver el peligro de la ideología nazista. Pero ahora, 70 años, la historia vuelve a recordarnos. No podemos olvidar que las ideas de superioridad racial y exclusividad conllevaron a la guerra más sangrienta del mundo. Estuvieron involucradas casi el 80% de la población mundial. Fueron ocupados muchos países europeos. La Unión Soviética obtuvo el golpe más duro del enemigo. Fueron enviados tropas especiales nazistas. Todo su poderío militar fue enviado a Rusia. El ejército rojo, durante el cerco de Berlín, puso un punto final a la Alemania nazi. Por la libertad de su patria luchaba todo el pueblo multinacional. Y todos juntos logramos salvar a la patria. Liberamos de los nazis los pueblos europeos. Donde quiera que vivan hoy los veteranos de la Gran Guerra Patria, tienen que saber que hoy apreciamos mucho su valor, coraje
y su determinación. Queridos amigos, la gran victoria siempre será la punta, la cima de nuestro poder militar, pero siempre estaremos agradecidos a los pueblos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos por su contribución a la victoria. También agradecemos a los que luchaban en Alemania y en los países nazistas. Eso fue un ejemplo de unidad de los pueblos por la paz y la estabilidad. Después de la guerra fue creada la ONU y el sistema de legislación internacional actual para poder evadir los conflictos actuales. Pero últimamente fueron ignorados los principios logrados después de la guerra. Hemos visto como el intento de crear un mundo unipolar. Vemos cómo sobresale la mentalidad unipolar. Nuestra tarea conjunta es crear un sistema de estabilidad igual para todos, basada en queridos amigos, hoy les agradecemos la presencia de todos nuestros invitados y queremos agradecerles sobre todo a los que lucharon contra el nazismo y el militarismo japonés. Junto con las fuerzas rusas pasarán también regimientos de 10 países, como lo son Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kirguisia, Tayikistán. Sus abuelos y tatarabuelos lucharon junto con nosotros en el frente y en la retaguardia. También serán los regimientos de China que, como la Unión Soviética, perdieron millones de personas luchando contra el militarismo en Asia. Con valor lucharon contra el militarismo y los soldados de la India. Y los serbios en Europa. Durante todos los años de guerra, nuestro país fue soportado por Mongolia. El Día de la Victoria es un día de festividad para todos, común. Nuestros padres y abuelos sobrevivieron a adversidades al límite de las posibilidades humanas. Y mostraron un ejemplo de coraje y de patriotismo. Hoy rendimos tributos a todos los que lucharon por cada calle, cada pedazo de la patria, los que cayeron en la batalla de Moscú y Stalingrad, de Kursk y en Dnieper, los que murieron de hambre y de frío en Leningrado, los que sufrían en los campos de concentración. Hoy le rendimos tributo a los hijos y hijas, padres y madres, abuelos, hermanos y hermanas, hermanos de combate, amigos y cercanos, a todos los que no volvieron de la guerra, todos los que hoy no nos acompañan. Minuta молчания.
Дорогие наши ветераны. Queridos veteranos, ustedes son los héroes principales del gran día de la victoria. Ваш подвиг предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений. Sus hechos permitieron a las nuevas generaciones crear y continuar en el futuro. Hoy sus nietos y bisnietos mantienen ese logro. Luchan por el futuro de su patria. Y con honor combaten a los могущество и процветание нашей Родины, нашей России. Слава народу-победителю! Que vive el pueblo victorioso. Днем Великой Победы! Los felicito por este día, por el Día de la Victoria. Bueno, pues solemne discurso, ha dejado bastantes apuntes, sobre todo la alabanza es el día de los veteranos, su coraje, atrocidades que sufrieron llevadas al límite, patriotismo y ese solemne también minuto de silencio que, bueno, a mí por lo menos me ha impresionado bastante con ese sonido simulado, ¿no?, del reloj, ¿no? Sí, yo creo que hemos visto a una niña con un retrato de probablemente sería su bisabuelo, ¿no? Y yo creo que hay que recalcar un poco cómo esta fiesta, como ninguna otra, une a generaciones. Y Nicolai probablemente nos lo pueda explicar mejor. Sí, puedo confirmar que todos nosotros somos los nietos, por ejemplo, mi generación, nietos de la victoria. Lo que acabamos de ver en realidad es muy importante, muy interesante. El discurso del presidente que apuntó que el principal error de aquella época fue no identificar a tiempo la peligrosidad de la idea de la superioridad racial. Por eso es una lección para todos nosotros, para hoy día, para la futura pacífica convivencia, uniéndonos, trabajando por el bien común, y es por eso que podremos lograr el futuro más pacífico para todos nosotros. Me ha gustado también, sobre todo, que en el discurso el presidente Vladimir Putin no se ha olvidado de nadie, ha dado las gracias a los aliados, ha hablado tanto de Estados Unidos, de Gran Bretaña, ha estado hablando de Francia, se ha acordado de China, de Serbia, de la India, para englobar que esto ha sido una victoria global en la que desde luego el papel del Ejército Rojo de la Unión Soviética ha sido primordial, pero no se ha querido olvidar de algunos de los aliados que hoy, por ejemplo, no le están acompañando en la tribuna. Sí, efectivamente, yo creo que se puede resaltar. Yo recuerdo hace 10 años como en el desfile del 60 aniversario en el año 2005, pues esas ausencias que hay hoy pues no existían. Estuvo el presidente norteamericano George Bush, pese a que las relaciones nunca fueron buenas, en aquella época tampoco, por las revoluciones de colores, por la invasión de Irak, etc. Yo creo que fue un gesto que honraba, ¿no?, que los líderes tanto de Estados Unidos como de Francia como de Gran Bretaña estuvieran presentes. Esta vez no ha ocurrido.
y es una oportunidad quizá perdida para tender puentes, ¿no? Desde luego que el mensaje ha sido claro, ¿no? También en medio de ese mensaje, gracias a la realización, hemos visto algunos símbolos que destacan en esta fiesta, como por ejemplo son los lazos que portamos nosotros, la cinta de San Jorge, que tiene un significado concreto, ¿no? Sí, es el significado de la victoria, de la unión para la victoria, de estar unidos siempre ante una peligrosidad, digamos, para salvar nuestro futuro, nuestras vidas. Pues en realidad la cinta de San Jorge ahora se ha convertido en el símbolo mundial. Se ha divulgado en diferentes países, como saben, en diferentes plazas de capitales europeas, Estados Unidos, América Latina, Europa, todos se han divulgado estas cintas. Es el símbolo de la unión de todos. Confirmar que todos nosotros hemos hecho un aporte significativo para lograr el tiempo pacífico que estamos presentes. Fue precisamente en el año 2005 cuando se puso en marcha esta iniciativa que simboliza la cinta de la Orden de San Jorge. Que hoy decora, vemos toda la ciudad. Quiero decir que la fiesta, el desfile que estamos viendo hoy, digamos, sí, se puede concentrar en un día, en escasamente la hora y media que puede durar el desfile, pero todas las ciudades en las que se están celebrando los desfiles, desde primeras horas de la mañana, depende de los usos horarios, ¿no? Vladivostok y en otras ciudades, cómo se engalanan las ciudades, cómo se preparan cintas de San Jorge, flores, ensayos de los desfiles, incluso aquí en Moscú en el metro, ¿no? Sí, hay un tren especial decorado con hasta los propios uniformados de época llevan el lazo de San Jorge, ¿no? Es una cinta que se ve por todas partes, en los tranvías, los trolebuses, bueno, en cualquier establecimiento suenan las canciones patrióticas. Nicolai, me gustaría indicar que este tipo de desfiles nada se deja al detalle, se está ensayando durante muchos días. Es el caso, por ejemplo, el de aquí de Moscú, que digamos que es la principal celebración en la Federación Rusa. Los ensayos día tras día, los militares ponen ese empeño, ¿no? Incluso por la noche se realizan ensayos aquí, ¿no? Claro, bueno, mejor hacerlo por la noche. ¿Por qué? Porque Moscú es una ciudad muy grande y para no molestar a muchas personas, porque hay bastante tráfico acá, se realiza por las noches. Pero lo más importante en realidad es mostrar que para nosotros esa fecha no es para cual, ¿no? Se preparan ensayos, se hace todo lo posible para que la gente vea que nosotros hacemos tributos los máximos posibles para conmemorar, para agradecer a todos los que hicieron aporte significativo, nuestros queridos veteranos. Lo que estamos viendo ahora es ese avance de las tropas terrestres, ¿no? Estamos viendo algunas de esas fuerzas de regimiento mixto, Ryazan, creo que se llama así, Ryazan, y después, bueno, pues vendrán algunas de las novedades también en el desfile, decir que participan algunas tropas de otros países, como bien ha dicho el presidente Putin, e incluso parte de la guardia china, de liberación de China, que se llama así, ¿no? Para decir que bueno, estamos viendo Azerbaiyán, por ejemplo, cómo están desfilando también esas repúblicas exsoviéticas que vienen también a arropar y a decir, bueno, esta victoria también es nuestra, ¿no? Sí, por supuesto, la victoria fue de toda la Unión Soviética y aquellas repúblicas que hoy son países independientes, en su día, en el momento de la guerra, eran parte de la Unión Soviética y bueno, creo que es significativo, claro, que hemos visto antes pasar los uniformes de época que contrastan con hemos visto el fusil Mosin, por ejemplo, que me gustaría comentarlo con el experto, ¿no? Ahora estamos acostumbrados siempre a oír hablar del Kalashnikov, pero el fusil que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial fue el fusil Mosin, que fue el famoso del francotirador Vasily Zaitsev. Y yo creo que, bueno, el Kalashnikov no llegó, ¿verdad?, a utilizarse en la Segunda Guerra Mundial. La primera versión de Kalashnikov fue diseñada en el año 1947, se llama AK-47, por el año de su fabricación. Era bastante efectivo, tenía el calibre de 7.62 milímetros, podría penetrar blindaje para aquella época de cualquier tipo, clase ligera.
Ahora podemos ver en las tropas modernas utilizando el nuevo sistema de Kalashnikov. Sí, hay una nueva versión. Exactamente, modernizado. El fusil Kalashnikov siempre se moderniza. Es el ametralladora que es más famoso, más divulgado por todo el mundo. Incluso en la bandera de algunos países aparecen imágenes de África, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, este fusil es bien divulgado y bueno, respetado. Decías antes algo tan tradicional como era ese fusil Mosin, Daniel, y quería volver otra vez de nuevo al discurso del presidente, porque ha hecho una referencia directa a los veteranos. Me quedo con la frase de "la victoria es vuestra". Ha hecho referencia a cada mujer, cada hombre, cada hermano, cada primo, sobrino, pariente cercano. Lo que se suele decir aquí que en la Federación de Rusia, en la antigua Unión Soviética, no hay ninguna familia que no estuviera afectada por esta guerra, ¿no? Sí, y además mi experiencia con los veteranos, que debo decir que hacer una entrevista a un veterano, aparte del interés periodístico, es una experiencia humana emocionante, ¿no? Porque estar, por ejemplo, en el Volga viendo con veteranos, tú ves el Volga, pero ellos siguen viendo a la Luftwaffe bombardeando, lanzando 1000 toneladas de proyectiles. A mí lo que me emociona es que después con todas sus medallas, con todo el orgullo que para ellos supone la victoria, siempre te dicen que no se repita. Y eso es algo que también se puede haber leído del discurso del presidente, ¿no? Es la idea que al final queda, ¿no? Es decir, que no se repita una catástrofe de estas dimensiones. Estamos viendo cómo saluda Xi Jinping a esa delegación que ha llegado desde China, desde esa Guardia de Honor que estamos viendo que está desfilando ahora mismo por el corazón de la Plaza Roja. También algo muy significativo, hablábamos de las ausencias que ha habido en el desfile, pero también unas presencias muy notables. Que Vladimir Putin haya tenido a la derecha al presidente de China y que haya venido arropado de distintos líderes también latinoamericanos y de otros países de Europa también, pues eso denota, ¿no?, el apoyo y la importancia que se tiene que dar a un aniversario, 70 años de la victoria, es mucho. Sí, da idea también del fortalecimiento de relaciones que se está produciendo en los últimos años, tanto con Latinoamérica como con los países del bloque BRICS, ¿no? Estamos viendo acabamos de ver tropas de la India, ¿no? También. Vamos a escuchar un poco el ambiente que se respira en la Plaza Roja con ese desfile de algunas de las tropas de distintos países y también de los regimientos de la Federación Rusa. Hablar de generación en generación, porque los que estaban desfilando eran ahora los cadetes, y decir que los más jóvenes también están recobrando este espíritu. Yo no sé, ¿cómo puede ser que tú, Nicolai, tienes un enlace directo, que un familiar directamente, alguien que ha sido un veterano, tu abuelo, tu bisabuelo, que esté contando este tipo de historias? Daniel lo ha vivido de una manera, digamos, más profesional, pero también yo creo que eso tiene que conmocionar por dentro, ¿no? ¿Cómo te tiene que contar alguien que ha entrado en el Reichstag o la batalla que ha vivido, no sé, en Leningrado, en Stalingrado, con tantas penurias, ¿no? Es algo que conmociona a las nuevas generaciones, que también se ven con fervor en estos desfiles, en estos actos, y cómo defienden su patriotismo, ¿no? Sí, las historias de mis abuelos, bisabuelos acerca de todo el curso de la guerra ha sido muy emocionante. En realidad eso es muy grave lo que pasaba en aquella época, y yo estuve
de niño escuchando esas historias. En realidad eso es muy, digamos, estudiantil, te estudia, te instruye, ¿no? Instruye, exactamente, lo que puede pasar, lo que puede llevar a tales acontecimientos. Por eso, a mi juicio, es por eso que no debemos olvidarlo, es por eso que siempre debemos tenerlo en cuenta. Se producen tales tipos de conmemoración, mostrando que nada está olvidado y nadie se ha sido olvidado. Daniel, yo no sé, cuando tú entrevistaste en el pasado, ¿no? Durante todos estos años que has ejercido como corresponsal aquí, alguno de estos veteranos, yo no sé cómo te lo cuentan ellos, se emocionan, lo cuentan con cierta normalidad. El mirar al pasado también para ellos debe doler, ¿no? El recordar aquellos momentos. A mí lo que me sorprende es que ellos te están contando la historia con mayúsculas, es decir, están contando la batalla de Kursk, que fue la mayor concentración de tanques de la historia, 6.000 blindados, te están contando Stalingrado, 1 millón de muertos en 120 días. Te están contando el sitio de Leningrado, con 600.000 muertes. Te están hablando de la toma de Berlín, con lo que aquello supuso para el devenir de la historia. Y te lo están contando con sencillez porque, bueno, es su historia, pero es la historia con mayúsculas. Y es lo que a mí me emociona siempre, ¿no? Esa posibilidad de revivir la historia de la mano de sus protagonistas. Cada vez quedan menos, porque hay que decir que la mayor parte de los veteranos que participaron en la guerra tienen hoy cerca de 90 años o más de 90 años. Por ejemplo, algunos de los veteranos que están ocupando hoy esta grada de honor, que desde luego se la merecen y con todos los honores, habrán visto que quizá la persona que tenían al lado en el año anterior no está. Para ellos también es una tristeza, ¿no? El ver cómo con este curso, este paso de los años, algunos de sus compañeros con los que quizá hayan coincidido en alguna batalla o los conozcan por no sé, por estos desfiles, pues ya no están, ¿no? Efectivamente, yo creo que hoy es un día apropiado para acercarse a esos veteranos, ¿no? Hoy van a estar por todas las calles de Moscú, quien esté en Moscú lo va a poder percibir, acercarse y de una manera natural pedirles que te cuenten su historia, porque son los portadores de la memoria histórica. Solo ellos conocen, repito, la dimensión de aquella tragedia. Una de las novedades, por ejemplo, que se contemplan este año es ese desfile inmortal que se va a realizar por parte de los familiares. Hemos visto a esta niña, a esta menor, portando una foto de uno de sus abuelos. Se va a realizar también un desfile este año en memoria de tantos y tantos caídos. A veces, claro que se venera a todos los que están aquí, pero no hay que olvidar todos los que perdieron desde luego la vida dando su sangre por esta victoria, ¿no? También me parece un gesto bastante loable, algo muy muy simbólico a realizar por esta parte de la organización, ¿no? En el desfile. No sé, la memoria siempre es algo que se tiene que tener. No sé, en este transcurso, cuando estamos viendo que pasan las sucesivas divisiones, sucesivos regimientos, a uno se le puede pasar por la cabeza, si lo ve desde fuera, bueno, quizá esto es solo una muestra de fuerza, ¿no? Solo intentan demostrar el poder que tiene ahora mismo el ejército ruso, y no es así. Esto es un honor, ¿no? Es una demostración de cariño y de afecto por aquellos que dieron la vida. No puede ser la demostración solamente del poderío militar, porque fíjense, por ejemplo, en la orden en la que participan. Primero viene el discurso del presidente, después desfile, en la etapa final solamente mostrando el técnico, pero es solamente mostrar nuestro poderío de industria militar, pues a qué acabamos de llegar desde hace 70 años. Hace 70 años la guerra hizo que Rusia piensa aún más sobre su seguridad. Me refiero a la Unión Soviética de aquella época. Y es por eso que ahora debemos tener en cuenta que el técnico militar moderno para la defensa es lo más de actualidad.
primeramente, este desfile no es por el poderío militar y mostrarlo, sino por la conmemoración de todos los que dieron sus vidas por nosotros. Uno de los símbolos, quería anotar que hemos visto durante también el discurso del presidente Putin, ha sido esa llama, la tumba del soldado desconocido, que también recibe numerosas ofrendas florales. Es otro de los símbolos que también se ubica cerca de esa Plaza Roja. Sí, es el lugar donde hacen las ofrendas cualquier mandatario que llega a Moscú, y muy cerquita, detrás de ese edificio rojo que estamos viendo ahora en pantalla, que es el Museo de Historia, está la estatua del mariscal Zhukov, pisoteando los estandartes. Creo que también es otro monumento que merece la pena visitar hoy y que se levantó en el año 95 con motivo de los 50 años. En ese Museo de Historia, en ese edificio rojo, que parece un trozo del Kremlin, ¿no? Que se ha separado, ¿no? Sí, parece que continúa un poco la muralla del Kremlin. También existen algunos símbolos importantes en torno a la victoria, ¿no? Sí, como digo, la victoria se habla de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, pero creo que es una palabra que evoca toda la historia de Rusia, ¿no? Y el Museo Histórico recoge, por ejemplo, algunos Recientemente ahí ha sido inaugurada una exposición referida a la Gran Guerra Patria, en la Segunda Guerra Mundial. También valía la pena verla para todos los que están interesados en la historia de la Federación de Rusia. Está ahora, ¿no?, en el museo, ahora. Ha sido inaugurado hace unos días. Sí. Son distintos símbolos. Estamos en la Plaza Roja, hemos hablado de distintas ciudades que también están viviendo desfiles, miles y miles de soldados que hoy están desfilando por distintos municipios por lo ancho y lo vasto que es el terreno de la Federación de Rusia. Y decir que hoy, por ejemplo, otro de los puntos clave es Park Pobedi, el Parque de la Victoria, donde también existe allí un museo precisamente dedicado en exclusiva a esta victoria sobre la Alemania nazi. Sí, se inauguró en el año 95 con los 50 años de la victoria. Creo yo lo más significativo, que hoy estará a rebosar, es el silencio que reina en aquel museo, que contrasta un poco con el día, con el desfile de la Victoria, pero creo que los dos son necesarios. Mucha gente va a ir hoy al Museo de la Victoria, y aunque a mí me recuerda, yo cuando entré con esa escultura de una madre con un soldado en brazos, que recuerda un poco a la piedad de las... Es una sala para que los espectadores que nos están viendo ahora, recordarles que nos pueden ver desde luego en abierto a lo largo y ancho de todo el mundo por la señal de RT, y también en nuestra página web actualidad.rt.com. Decir que es una sala que evoca, incluso parece que tiene una escenificación de lluvia, aparecen lágrimas por los caídos, también es una simbología. Sí, a mí me evoca la atmósfera de una catedral, es decir, por eso, aunque no sea no tenga el componente religioso, es emocionante también ver en ese museo piezas históricas como pueden ser, por ejemplo, restos de... Hay estandartes nazis, estandartes nazis, chapas de las SS incluso. Sí, y de víctimas del Holocausto. Hay también una serie de relojes, Nos vamos en directo a escuchar un poco el ambiente de la Plaza Roja, por donde siguen desfilando los diferentes regimientos, las tropas y las divisiones hacia esa tribuna, rindiendo honores a los veteranos, tanto a los que están presentes como a los caídos en esta victoria de la Gran Guerra Patria, en este solemne 9 de mayo. El regimiento guarda memoria de las hazañas de los veteranos de guerra y los otomanos como ejemplo. Delante de las tribunas está desfilando el regimiento conjunto de las tropas ferroviarias.
Decir que en el desfile del 70 aniversario que estamos presenciando hay bastantes novedades, sobre todo bueno, la presencia de algunos ejércitos que no habían participado antes. Hemos visto esta delegación china, por ejemplo. El propio presidente chino ya ha invitado a Vladimir Putin, lo hacía en la jornada de ayer, a participar también en el 70 aniversario de la victoria de China contra Japón en la Segunda Guerra Mundial en otoño. Creo que es el 3 de septiembre cuando se va a celebrar. Pero decir que hay bastantes novedades que vamos a ver en la técnica, y no es que resulte novedoso, quizás sí que es una tradición que no solo se celebre aquí en Moscú, sino en las distintas también repúblicas exsoviéticas, en distintas ciudades todavía de la Federación de Rusia, algo que es bastante notable. Es decir, no solo se concentra aquí, sino que es algo extendido por todo el país y por todos los países que estuvieron de una manera u otra implicados, ¿no? Sí, ha dicho, si no he oído mal, el 80% del mundo, ¿no?, de la población mundial estuvo implicada de una u otra manera en este conflicto. A mí me gustaría recordar, si me lo permites, a los niños de la guerra, los niños españoles que llegaron escapando de una guerra, de nuestra guerra civil, y acabaron en una guerra todavía peor. 280 niños murieron víctimas de los niños españoles, murieron víctimas de los bombardeos. Muchos trabajaron en fábricas, en la retaguardia. Y bueno, creo precisamente este canal recoge una entrevista con Alejandra Soler, que fue una mujer que vivió en primera línea la batalla de Stalingrado. Memoria viva. Salvó a 14 niños que todavía hoy, con 101 años que tiene la mujer, pues se lo siguen agradeciendo, ¿no? Y eso da una idea también de la dimensión internacional, ¿no?, que tuvo este conflicto, que incluso aquellos países como España que no participaron tuvieron sus víctimas. También hubo parte de soldados españoles integrados en el Ejército Rojo, que nos estaba hablando con Nico. No, desde luego que es una dimensión de conflicto que nos hace ver, bueno, pues que este desfile tenga estas dimensiones y tenga la importancia que está teniendo, ¿no? Distintos estandartes que estamos viendo desfilar por la Plaza Roja, con distintos significados, por estas divisiones, distintos uniformes. Llama muchísimo la atención, no sé, a nivel del espectador, y si pudieran estar hoy en las calles de Moscú con nosotros. Ahora están desfilando las fuerzas de emergencia, la cantidad de medallas, ¿no?, que portan también los veteranos, que los ves a veces tan débiles, ¿no?, que dices, es imposible que puedan con tanto peso, tantos honores, ¿no? También el hablar con ellos deben transmitir no solo las penurias de todo lo que han sufrido, sino también el orgullo de haber participado en algo tan grandioso. Sí, por supuesto, yo creo que eso en la tragedia, al final, la victoria triste, como decimos, queda el orgullo, ¿no? Queda ese orgullo, y las medallas, yo siempre recuerdo que me explican, cuando haces una entrevista te explican las medallas, ¿no? Pues estas por la liberación de Polonia, estas por la llegada a Berlín, y es emocionante para ellos. A mi juicio, las medallas los tributos que no deberían empezar en realidad es el honor de llevar encima esas medallas como la confirmación de que un veterano o los oficiales o suboficiales modernos han tributado a su patria. Es el honor, no debería pesar esa medalla en realidad. Me gustaría hacer una acotación, porque para muchas de las personas que nos estén viendo con esta señal en abierto de RT, como decimos, donde todos nos pueden ver, y también a través en vivo en actualidad.rt.com, en nuestra página web, decir que aquí en Rusia se celebra este 9 de mayo, este Día de la Victoria, por una, digamos, no una anécdota, pero sí por la diferencia del uso horario, ¿no? La capitulación de Alemania fue anteriormente. Sí, fue el 8 de mayo de 1945. El mariscal Zhukov, de cuya estatua hemos hablado antes, el mariscal del Ejército Rojo, firmó la capitulación con Wilhelm Keitel, el alemán, cuando en Europa era 8 de mayo, pero ya en la Unión Soviética ya era 9 de mayo, sobrepasaba la medianoche.
En realidad hay una otra versión de que se firmó el 9 de mayo, solo fue volvieron a refirmar la capitulación de Alemania. No es que firmaron solamente en Alemania, porque el 8 de mayo y ya en la Unión Soviética estuvo el 9 de mayo, no, firmaron la capitulación 2 veces. La segunda vez ante de todos los aliados presentes, porque la primera vez no todos estuvieron. Eso significaría que Alemania nazi ha sido derrotado ante todos los aliados. Esta es una de las últimas divisiones, de los últimos regimientos de las tropas que van a pasar. Creo que casi inmediatamente, si estamos siguiendo bien el orden del desfile, va a comenzar la parte mecanizada de este desfile, donde vamos a poder ver algunas de las novedades motorizadas, ¿sí? Donde vamos a poder ver algunos de los vehículos y algunas de las armas más modernas. Se dice que nos iban a esperar muchas sorpresas en este desfile, algunas sorpresas que no se han desvelado. Algo se ha podido ver en los ensayos, pero mira, aquí van a empezar. Vamos a vivir este momento en directo, que les estamos retransmitiendo, como os digo, en la señal de RT. Columna mecanizada que cuenta con 194 unidades de maquinaria de combate de la época de la Gran Guerra Patria y ejemplares de armamento moderno. Los soldados de la 4ª División de la Guardia de Caballería Blindada Kantemirovskaya, también llamada Andropov, tienen el honor de presentar la parte histórica del desfile. Por la Plaza Roja desfila la leyenda de la Gran Guerra Patria, el tanque T-34. Es considerado en todo el mundo el mejor tanque medio de aquel periodo. La joya de la corona. Efectivamente, estábamos hablando del T-34. Es un tanque que en cualquier ciudad de Rusia puedes ver incluso monumentos dedicados a él, como si fuera una persona, ¿no? Era un tanque que a mí los veteranos siempre me han hablado con mucho cariño de él. Tenían una fe tremenda en este tanque. Y le quería preguntar al experto militar un poco las características, si realmente era más ligero que los tanques alemanes, ¿en qué ganaron a los tanques Era más alemanes? rápido, era más ligero, era el tanque mediano más masivo de la época de la Gran Guerra Patria. Estuvo capaz de penetrar el blindaje de los tanques Tigre y Pantera, y es por lo que aumentaron el calibre del cañón desde 76 hasta 85 milímetros. A mediados de la guerra ya empezaron las victorias, chiquitas victorias, pero capaces para ganar la guerra. También se decía que se fabricaban con mayor rapidez, al ser más ligeros, la técnica era, digamos, algo más sencilla pero eficaz. Pero el técnico se ha modernizado, y por favor fíjense ahora lo que está pasando. Son camiones todoterreno de blindaje nuevo, que es capaz de superar la explosión de una TNT, trinitrotolueno, de hasta 8 kilos. Es muy grande en realidad. Eso es la muestra de que se han sido utilizadas nuevas tecnologías. Ahora está pasando, por ejemplo, el transporte blindado del personal efectivo. En realidad, hasta el momento es la versión un poco más antigua que la que vamos a apreciar un poco después. Los camiones todoterreno han sido modernizados durante varios años atrás, y eso compone la política del Estado de modernizar hasta los años 2020 70% de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Mucho ha sido perdido en los años 90, cuando no se prestaba mucha atención a nuestro ejército, Fuerzas Armadas, pero como acabamos de ver y podemos ver, eso se ha sido rectificando. Siempre se ha sido una referencia, ¿no?, en cuanto al armamento militar, en cuanto a los vehículos, y también el hecho de haberle ganado la partida a la maquinaria bélica nazi
que era el mejor ejército del mundo, por así decirlo, fue un punto a favor. Todos los que denostaban, digamos, bueno, los bárbaros bolcheviques, esta gente que es muy poco preparada, etcétera, etcétera, digamos, dan un revés a alguien que parecía tan preparado, estudioso y que estaba creado simplemente para el militarismo, como hemos visto. Eso significó un revés a nivel de batallas y a nivel militar, ¿no? Supongo. Sí, me imagino que el error fue no de apreciar de buena manera la potencia, el poderío bélico de industria de la Unión Soviética de aquella época, que en pocos años pudo pasar su economía a nivel de industria militar, y de esa manera ganar Sí, fábricas, todo reconvertido, ¿no? Fábricas textiles que se convertían en fábricas de munición o de intendencia para ayudar al frente, etcétera, etcétera, en el que la mujer, por eso se celebra aquí tanto este día de la mujer, tuvo un papel indispensable en la gran guerra patria para la victoria. La mujer ha tenido un papel fundamental para que se haya podido dar. La rapidez y el modo de producir técnico de manera universal, como por ejemplo podemos ver, está pasando el vehículo de combate de personal Kurganets 25, pesa aproximadamente 25 toneladas, está fabricado por estilo universal y modular. Por ejemplo, tiene módulo de combate que puede cambiarse, se puede quitar uno, poner otro. También el chasis, el casco, también está producido de manera universal. Entonces, ¿eso qué hace? Eso disminuye el precio de la fabricación y universaliza el poder de operar las Fuerzas Armadas. Se está esperando, yo estoy viendo una sucesión de tanques y yo creo que ya está muy cerca, quizás lo podemos escuchar un poco por el halo de la Plaza Roja. Una de las armas que también, digamos, va a ser la joya de la corona, ese tanque Armata, del que tanto se está hablando en estos días previos del desfile, que tiene unas características muy peculiares. Exacto, el tanque Armata T-14 ahora está viniendo detrás de los tanques T-90S, que hasta el momento ha sido el más moderno en Rusia, pero ahora ya está dando lugar a este tipo de tanque. Fíjense, está basado en un concepto universal más moderno, modernísimo, digamos. Tiene la torreta no tripulada con cañón de 125 milímetros de ánima lisa, tiene todo tipo de protección activa, protección reactiva, pues la gente, el personal está dentro de una cápsula blindada, pues todo está hecho para la protección del personal y el mejoramiento, la modernización del Nicolai, porque vemos que se están modernizando, sí, aspectos de ataque, pero también defensivo. Estamos viendo nuevos blindajes, cómo se intenta aislar a las personas que pilotan este tipo de vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, yo creo que todo ese técnico se prepara no para ataque, sino para defensa. Daniel, ¿qué diferencia de estas armas a las que se veían entonces? Claro, lo que estaba pensando cuando hablabais de estos modernísimos tanques, yo tengo en la memoria el recuerdo siempre de los veteranos de Kursk que me decían el calor sofocante que pasaban dentro del tanque en el verano del 43. Parece que en Rusia solamente hace frío, pero la batalla de Kursk fue un auténtico infierno, no solo por la cantidad de tanques implicados, sino porque era un verano muy caluroso. Y me recuerdo siempre el cielo negro, la asfixia un poco de la atmósfera y bueno, pensando un poco en ellos, hoy un soldado, supongo que en un tanque lo pasará mejor, ¿no? Sí, ahora está equipado con aire acondicionado. Bueno, por eso claro. todo para hombre. O sea que desde luego, ¿cómo se hubiera agradecido en la batalla de Kursk, aunque se ganó desde luego, el haber tenido este tipo de tecnología, ¿no? Pero esto también yo creo que es un símbolo un poco de la evolución, ¿no? y de la superación, ¿no? Lo que hablábamos antes del aspecto de la mujer, del aspecto de las fábricas, de la evolución, el subestimar la tecnología que podía desarrollar la Unión Soviética, fue uno de los grandes errores, yo creo, que del enemigo nazi, ¿no? Exacto. Pues estamos viendo cómo desfilan por la Plaza Roja
esos complejos sí, esos complejos de Iskander que tienen una capacidad de clase mediana aproximadamente de 600 kilómetros. En realidad no tiene análogos en todo el mundo y es un medio bastante efectivo para a larga distancia, distancia mediana. Sí, 600 kilómetros en realidad en términos bélicos no es tanto. Sí. Es increíble ver cómo por donde normalmente pasean turistas de todos los países, hoy estamos viendo a estos auténticos gigantes, como decía antes, porque son vehículos pesados y a cualquiera le puede impresionar, ¿no? Y hay que recordar que desde el año 90, como recordábamos, se cayó un poco en el olvido. Desde el año 90 hasta el año 2008 no se celebró desfile con técnica militar. Se ha recuperado en el año 2008 y ya, bueno... Casi no había con qué técnica celebrar. Tampoco había exactamente con qué técnica. Estamos viendo los diferentes complejos. Ahora estamos viendo el orgullo de las Fuerzas Armadas rusas, el técnico, como los complejos antiaéreos, como el medio para proteger el cielo sobre la Federación de Rusia. Ahí eso es un plano cenital precioso que nos ofrece desde la realización. Sí, en realidad eso es lo que están viniendo ahora, son de fabricación de los últimos años de la época soviética. Ahora lo que se está viniendo atrás es un técnico más moderno, fabricado en la ciudad de Tula, que se llama el complejo antiaéreo Panzer S. Este es el complejo antiaéreo S-400, lo que acaba de aparecer en las pantallas, está entrando en la Plaza Roja. Acerca de S-400, en realidad ese es el complejo más moderno de nuestras fuerzas antiaéreas, capaz de aniquilar, destruir a todo tipo de misiles continentales, ataques aéreos. Exactamente. Hay que decir, pues ese mismo está protegiendo el cielo sobre Moscú y sobre todas las regiones y ciudades más significativas. El número es por la distancia, ¿no?, que recorre, son los 400 kilómetros hasta los que puede llegar, según... Sí, 400 kilómetros, pero puede identificar el objetivo desde 1000 kilómetros. Pues 1000 lo detecta y 400 kilómetros le basta para... Aquí entran los misiles JARS. No es JARS todavía, es el mismo Triumph 400. Este de aquí S-400. Sí, en realidad debería formar parte de nuestra protección antiaérea por el momento, pero se están pasando las obras, los trabajos para ya la futura modificación de ese S-500, que ha sido más moderno. Dani, que tienen que estar pensando los veteranos que ven todo este armamento. Yo cuando lees y ves algunos documentales con esa artillería, ¿no?, con los cañones, con los morteros, etcétera, y ver ahora todo esto... con los Katyusha, con los Yak 9, yo creo que están diciendo, con esto habríamos acabado antes, ¿verdad? Habríamos acabado antes la guerra. Ahora está viniendo lo que el técnico militar que acabas de mencionar, eso grandote, complejo de misil intercontinental JARS. Eso forma parte de la triada nuclear de la Federación de Rusia, pues el complejo de UPLM y JARS, pues de misiles intercontinentales, también los bombardeos estratégicos que pueden llevar cruceros con ojivas nucleares, y la tercera parte son submarinas con ojivas también, misiles con ojivas nucleares. Pues les estamos retransmitiendo en directo desde los estudios centrales de RT aquí en Moscú este desfile del Día de la Victoria, este 9 de mayo, solemne Día de la Victoria, y aquí vemos que va a empezar la parte aérea. Vamos a ver cómo entra esta parte del desfile a la Plaza Roja, retransmisión en directo.
supersónico modernizado Tu-160M. El avión insignia de las Fuerzas Aéreas de la Federación Rusa. Pasa volando el grupo compuesto por el helicóptero de transporte Mi-26 y por 4 helicópteros Mi-8 AMT-SHA. El jefe del grupo es el piloto de primera clase mayor Igor Chigayev. Pasa volando el grupo de aviación del ejército compuesto de 5 helicópteros de transporte y de combates Mi-8 MTB-5. En el aire el grupo de 5 helicópteros ligeros Ansat-U que sirven para la formación de los cadetes de las academias de pilotos de helicóptero. Un desfile, se puede decir, por todo lo alto de manera literal, porque no solo veíamos el desfile por tierra, por los vehículos, partes submarinas, sino también en el aire preciosas imágenes que estamos viendo. Qué importante fue también las batallas en el aire con algunas míticas máquinas, algunas míticas naves, ¿no? El Yak-9. El Yak-9 fue el caza soviético más utilizado, creo que 16.000 unidades. Y recuerdo algunas entrevistas también recuerdo a Fyodor Archipenko, que me decía que desde la batalla de Kursk no podían ver a 3.000 metros de altura de la cantidad de humo, ¿no? que había. Recuerdo también un veterano, el que tengo mucho cariño, Víctor Lavsky, fallecido en 2007, que participó en la Guerra Civil Española en un avión, un Tupolev SB-2, Katyushka se apodaba, que me recordaba que en España fue la primera vez que se enfrentaron los soviéticos al fascismo en los cielos de España, en la Guerra Civil Española. Y me gustaría saber, por curiosidad, si los Katyushka, el SB-2, participó en la Segunda Guerra Mundial. Solamente a los inicios de la guerra, porque en realidad las condiciones de lo sangriente que era, necesitaba de la industria soviética producir, fabricar los aviones aún más modernos, con más capacidad efectiva, con más velocidad. Por ejemplo, el Yak-9 que acabo de mencionar podría llegar hasta 530 y pico kilómetros por hora. Por ejemplo, el nuevo Yak, el 130, que podremos ver hoy día en el desfile, es de instrucción y de combate 2 veces supera los índices de aquel Yak. Pues es el testimonio de que todo esto no está a un mismo lugar, sino está modernizando. ¿Y por qué la aviación alemana tan poderosa, ¿no? Como recordemos que el bombardeo de Stalingrado, ¿no? ¿Cómo pudieron ganar los cazas soviéticos a esa aviación, a la Luftwaffe? La táctica fue primero enviar la aviación para destruir todos los aeródromos y fíjense, para empezar a ganar algo deberíamos primero reconstruir las plantas evacuadas para el oriente, para Ural, para las montañas de Ural. Primero llevar plantas ahí, montarlos ahí, empezar la producción. Fíjense cuánto tiempo debería llevar todo eso. Y solo después, con la tecnología moderna, empezar a producir nuevos aviones. Ya empezaron a salir más adelante. Destacaba el avión que acabamos de pasar, el nombre Cisne Blanco. Ya, es nuestro orgullo, nuestro primer avión supersónico con la geometría variable de su ala. Ahora estamos viendo la imagen de que un tanquero aéreo... ¿Cómo sería repostar, ¿no? En el aire. Sí. Una maniobra realmente espectacular. Muchos récords han sido hechos con ese avión de Cisne Blanco. ¿Por qué Cisne? Porque tiene líneas muy suavizadas y siempre es de color blanco. Espectacular, sin duda, las maniobras que estamos viendo en el aire. Todo unos metros sí les separan. Es impresionante, ¿no? Cómo se puede controlar la velocidad, lo peligroso que puede ser maniobrar a ese tipo de distancias, apenas, no sé, 100 metros, quizá... Profesionales, menos, sí, diría. Todos profesionales. Esta vez también participan una nueva ala aérea que se llama alas de Tavrida. Nunca antes ha participado en los desfiles militares. Tavrida, que significa área de Crimea. Alas de Tavrida es el nuevo equipo de pilotos
que también en orgullo de nosotros, junto con los viteses rusos y strigis también, bueno, se llaman así. Ajá. Vemos distintas formaciones, distintas formas que están, bueno, pues dibujando de caza. Estas aeronaves, aviones caza en este caso. Exacto, son Su-27 y Su-30. Pues espectacular lo que estamos viendo en la Plaza Roja. Uno, bueno, parece una especie de como de procesión, por dar ese halo que estábamos hablando sagrado de tanta maquinaria, pero la verdad es que, bueno, pues esto impresiona y, como siempre, lo debo decir, armonizado totalmente por las músicas que estamos viendo de las bandas militares, que están acompañando sin cesar y que están haciendo que este desfile tenga pues esa solemnidad que requiere. Son estas marchas militares y también algunas canciones populares para todo el pueblo, ¿no? que se repiten y que, bueno, pues también animan y dan ese ambiente festivo que siempre tiene que imperar, ¿no? Sí. En toda la ciudad se han podido escuchar, incluso en los establecimientos, entras en una farmacia y suenan las canciones populares, ¿no? Estos días de la guerra. Está todo el mundo, toda la ciudad, Moscú está, bueno, pues digamos engalanada para recibir este solemne desfile. También se va a engalanar el cielo, que yo creo que es una de las sorpresas que nos estaban deparando. Es una tradicional, ¿no? Después lo veremos cómo se dibuja la bandera de la Federación de Rusia a través de unos sprays, ¿no? que se van soltando, y la verdad que es muy llamativo. Estos son aviones de asalto, si no me equivoco. Estos son Yak-130, justo la nueva generación de los Yak. Sí, es de combate y de instrucción. Justo esos se utilizan para después preparar el personal, los pilotos, volar en los aviones Su-30 MKI para exportación. Yo supongo que, por supuesto, que en este desfile siempre participan los pilotos más experimentados, aquellos que, bueno, que tienen una formación mejor, o cómo se puede elegir, Nicolás. Ni un lugar para un error. Todos, bueno, solo forman parte de algunas unidades, como acaba de comentar, viteses rusos, acaba de comentar el señor, y que forman parte del Su-27, Su-30, Su-35. Son formaciones aéreas especiales donde aquí tenemos una de las imágenes, perdona que te interrumpa. Ahí está dibujando el 70, los caballeros de Rusia dibujando este número 70 por el 70 aniversario. Muy famoso este grupo de aviadores, por las distintas acrobacias que realizan, las maniobras que realizan en el cielo, y esta es pues una de ellas, ¿no? El 70. Se ha podido ver a través de todas las redes sociales, también en nuestra página web, las distintas fotos que colgaba la gente, que se hacía, ¿no? Pues a través de Twitter, de Instagram, en el Facebook, distintas redes sociales, en estas maniobras, ¿no? De Rusia. El desfile militar culmina. Los músicos militares y los grupos de cadetes de la Escuela Militar de Música Suvorov de Moscú interpretan la canción Nosotros, el ejército del pueblo.
no se puede culminar el desfile de una manera mejor. Se ha interpretado esa canción de Nosotros, el Ejército del Pueblo, y terminamos con esta melodía del Día de la Victoria. Se han rendido ese homenaje, se han dirigido directamente a la tribuna de los veteranos, Dani. Sí, yo creo que no se había hecho esto antes en otros desfiles. Creo que es muy emocionante. Hemos visto a algún veterano emocionándose, ¿no? Es lo que hablábamos de las generaciones unidas, ¿no? Ese cántico a ellos, ¿no? De canciones que ellos escucharon y que ellos les conmueve especialmente. Y creo que es una imagen, esas dos generaciones enfrentadas, creo que es una imagen muy simbólica de lo que significa esta fiesta. En cuanto a nivel técnico, Nicolai, impresionado por, digamos, este músculo, si se puede decir de alguna forma, que se ha mostrado para rendir homenaje a los veteranos y desde luego a la victoria en la guerra, pero sobre todo es una demostración también de que se está avanzando, de que el ejército ruso está ahí, ¿no? Sí, el ejército ruso no está parado. El ejército ruso se está modernizando según los planes de la modernización para el año 2020, y ese es justo testimonio de que el técnico ruso, al perder mucho tiempo en los años 90, ahora ya está volviendo sus posiciones como el mejor en todo el mundo. Estamos viendo como el presidente Vladimir Putin está saludando a los altos cargos militares, a los generales, distintos cargos. Es el punto final a un desfile que les hemos transmitido en directo desde las 10 de la mañana aquí en RT, y que también han podido seguir a través de nuestra página web actualidad.rt.com, distintos altos mandos que están recibiendo el saludo del presidente Vladimir Putin. A mí se me quedan algunas sensaciones después de haber visto este desfile. Por un lado, destacar el mensaje precisamente del presidente de la Federación de Rusia, en el que, uno, ha dado el protagonismo a los veteranos, este es su día. Dos, se ha acordado de todos los aliados, todos los que han participado y los países que sufrieron esta guerra y los que participaron en la victoria. Tres, el objetivo común, que fue el derrotar al nazismo. Y cuatro, sobre todo, el ver cómo todo un pueblo, sin distinción, se une en un día como este. No sé si yo tuviera que dar un titular, y terminando un poco con la penúltima canción que se ha dedicado a los veteranos, yo hoy pondría que es el triunfo del pueblo, ¿no? No sé, Dani, ¿con qué te quedas? Sí, bueno, y es que hay que decir que el desfile que acaba de terminar es lo que es el arranque de una jornada festiva donde empieza la dimensión íntima de esa unión, ¿no? Es decir, o sea, para mí ver los parques llenos de gente, con niños dando claveles a personas casi centenarias, ¿no? Es muy entrañable ver, volvemos a esa idea, ¿no?, de unión de generaciones, que me cuesta encontrar un símil en alguna otra fiesta, por ejemplo, española o de algún... es la dimensión íntima, ¿no? Ahora se reunirán los veteranos con sus camaradas en sus casas, brindarán por los que no están, brindarán por la victoria,